Nos encontramos en una nueva entrega de este ciclo de entrevistas rumbo al centenario de la radiofonía argentina y en esta oportunidad estamos con Reinaldo Siete Cases. Bueno, primero quería preguntarte, ¿qué significa la radio para vos? Bueno, es una pregunta amplia. Yo siempre digo que la radio es la música de fondo de mi vida, porque escucho radio desde, no sé, desde que me acuerdo. Eh, por diversas razones, porque no sé si en mi casa se escuchaba tanta radio, se escuchaba mucha música en mi casa. En mi casa mi viejo tocaba la guitarra, tenía una tremenda colección de vinilos, así que se escuchaba mucha música, pero no sé por qué lentamente, me imagino que por el fútbol quizás, me fui acercando a la radio, al punto que me iba a la cama y dormía a la noche con la radio bajo la almohada. Tenía una radio pequeñita que utilizaba. Después mi viejo tenía una Hitachi, esa Hitachi de carcasa de cuero. Quizás alguien con más edad sepa de qué hablo. Hermosa radio que tenía una antena además metida. Mi viejo la atornillaba, la antena se la atornillaba y yo recuerdo verlo con esa radio, con la antena, que parecía un marciano, verlo, no sé, la perspectiva de niño, verlo con esa radio. Y escucho radio desde siempre, o sea que soy un oyente de radio. Sigo siendo un oyente de radio. Escucho radio casi todo el tiempo que puedo. O música o radio. Eh, y creo que la vinculación es esa, es claramente esa. Incluso mi interés por el periodismo, por la música, todo tiene que ver con la radio. Así que para mí significa mucho, es como mi compañía habitual. Además, en aquella época ni imaginaba que iba a ser periodista, ni imaginaba que iba a hacer radio. O sea, en ese punto era simplemente escuchar radio. Pero tengo muy fijados los objetos de la radio. Mi abuela tiene una radio roja a válvula, por ejemplo. Para mí eran unos objetos así como mágicos, ¿no? Y creo que ese amor lo sigo teniendo. Se ha ido incrementando en mí y creo que sigue siendo el medio que más me interesa, el medio más libre, más íntimo, más interesante para comunicar, más honesto. Eh, Así que bueno, nada, creo que es mi compañía, por eso empecé pensando en esto, la música de fondo de mi vida es la radio. ¿Y cómo comenzó tu vida profesional, digamos, en este medio? Uy, se remonta ya hace mucho tiempo. Yo todavía no trabajaba de periodista ni me interesaba el periodismo, sí mucho la literatura. Yo vengo de la literatura, el periodismo. Ya desde la época de la escuela secundaria dirigía revistas, hice revistas literarias, integraba grupos literarios. Y bueno, en la radio un poco, el interés por la radio llegó por ahí, por un lugar para comunicar cosas más vinculadas a la cultura. Y empecé a hacer algunas cositas en el final de la dictadura militar en Radio Nacional Rosario, yo soy de Rosario, y incluso hice la cobertura, todo gratuito, a honor, del 83, de la Vuelta a la Democracia, como cronista ese día, el 30 de octubre creo que se votó del 83, ¿no? Con mi grabadorcito a hacer notas a los candidatos que votaban en la ciudad. Así que bueno, podría ser ese el comienzo. Después yo ubico mi comienzo más profesional en el año 89, porque yo ya ahí sí estaba interesado en el periodismo. Había hecho una beca en el diario Clarín y ya tenía un interés de dedicarme al periodismo. Había trabajado en un banco, en una metalúrgica, en una imprenta, y cuando salió estudié ciencia económica y estudié periodismo. Me enteré de una beca de Clarín, vine acá, estuve 6 meses trabajando en Clarín, ahí me di cuenta que, digo, esto es para mí. Cuando me di cuenta que un periodista llegaba, escribía una nota y se volvía a la casa, digo, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no me di cuenta antes que se podía vivir eso, escribiendo? Que a mí también era mi otro gran foco de interés, era la escritura. Entonces, cuando tuve que volver a Rosario, un amigo me hizo ingresar, le pregunté si había trabajo en algún lado y me dice, mira, hay un lugar en un móvil, ¿te animás? Yo no sabía manejar, una locura. De un viernes para un lunes dije todo que sí, no tenía carné, una locura. Pero bueno, tuve un golpe de suerte porque empecé a trabajar y, mira, un golpe de suerte con una desgracia. Empezaron los saqueos del 89. Entonces, claro, lo último que se preocuparon en la radio es en controlar
sabía manejar bien, si tenía carné, Claro. nadie me controló nada porque era un caos la ciudad. Y yo hice una buena cobertura, hice una muy buena cobertura. Entonces cuando salió a la luz que no tenía los papeles, las cosas, y me iban a echar, los tipos que laburaban conmigo, sobre todo un Vicente Cuñado, me acuerdo, dijo, no, una vez que me traen un periodista, un productor, un tipo que escribe, un tipo que hace cosas, si lo tocan a él me voy. Así que eso me salvó la cabeza, me sacó del móvil, que en ese aspecto fue bueno porque me metió adentro de la producción, y al poco tiempo, de adentro de la producción, este periodista tan lúcido, de derecha, conservador, como veía que yo le hacía cara atrás del vídeo cada vez que decía él algo que a mí no me gustaba, me empezó a invitar al estudio y bueno, a discutir. Y bueno, y eso me empezó dando un lugar en una mesa, o sea que fue una cosa todo de una concatenación de, de entusiasmo. Yo siempre cuento la anécdota esta del móvil que dije todo que sí sin tener los recursos porque el deseo es muy importante para laburar. Porque si vos querés, ayuda. Entonces a veces hay que tomar riesgos, hay que asumir a lo mejor roles que a los que no estás tan preparado, pero se aprenden. Así que bueno, pero esa concatenación de situaciones ya me fue ya. Por eso digo que para mí era un poco el 89, ya es un laburo profesional, porque ahí ya empiezo a cobrar un sueldo, empiezo a tener una cosa en una radio comercial, en el ET8 de Rosario, y bueno, y desde allí ya empecé a dedicarme al periodismo, por suerte, tanto en radio como en tele. Empecé a hacer cosas en Canal 5, empecé a hacer cosas en Página 12 creamos Rosario 12, en Rosario, con La Nata, Pablo Feldman y Horacio Vargas. También es otra larga historia, cómo terminamos vinculados a La Nata ahí. Y después, bueno, hice radio muchos años en Rosario, y en el 98 me vine a Buenos Aires a la revista 23. Dejé de hacer radio porque acá nadie me conocía. Y después de 4 o 5 años me llamó Fernando Bravo para reemplazar a Leuco en ese momento. Él hacía siempre dupla con Leuco y Leuco se iba a hacer un programa propio. Entonces, no sé quién le habrá dicho, todavía no tengo claro quién le dijo a Fernando Bravo que yo hacía radio, que yo podía hacerlo. Es más, la primera charla que tuvimos me dice, ¿te animás? Digo, mirá, Fernando, le digo, yo hago radio de hace 20 años. Lo que pasa es que, bueno, viste cómo pasa en Buenos Aires, que empezá todo de nuevo. Y así que ahí empecé a hacer una columna con Bravo, en el programa de él, el columnista político. Y bueno, y ahí empezó mi historia en la radio acá, que es como otra historia, que es del Plata con Bravo, del Plata con La Nata, del Plata solo, Vorterix, 5 años de Vorterix a la mañana y ahora Radio con Vos. Recién te definiste como un oyente de radio. ¿Quiénes son tus referentes? Uy, tengo muchísimos. No sé, porque en el radio si sos atento, con el periodismo en general, se aprende mucho mirando a los que trabajan bien alrededor. Yo siempre digo que esta profesión no se aprende, o sea, te podés capacitar en una universidad, por ejemplo, pero te consolidás profesionalmente con lo que le robás a los demás, con lo que te vas aprendiendo de los tipos que hacen las cosas bien, ¿no? Y de todos podés aprender un poco, ¿no? Y no sé, podría nombrarte un montonazo. En Rosario, en mi formación, bueno, Quique Pessoa, como oyente de radio, para mí Quique Pessoa es el mejor de todos. Yo lo escuché mucho, él estuvo mucho en Rosario trabajando. Y creo que es el conductor más completo de la Argentina, ¿no? El más interesante, el más culto, el que tiene más recursos, canta, toca la guitarra, puede hacer una buena entrevista, lee bien. A mí me gusta mucho ese modelo. Mi costumbre de leer textos literarios en radio viene un poco de él. Él leía unos cuentos al mediodía que eran fantásticos. También de Guerrero Martínez, pues yo escuchaba de chico también a Guerrero Martínez. Pero después no, todo, hay un aluvión en David Feldman, después la gente que trabajó conmigo, esos conductores, esos viejos conductores y locutores que hacían la tanda leída. Yo aproveché también esa época con un humor, una cosa tan divertida. Entender que la radio es mucho más que la información. Todo ese aprendizaje lo hice con esos personajes. David Feldman, que fue el director del programa Los Mejores en el que yo empecé a trabajar. Pero montones de gente. Después los de siempre, ¿no? Yo voy a empezar Lalomir, Pergolini, La Negra, qué sé yo. Por el otro lado, Carrizo, Larrea. Yo escuchaba rapidísimo, lo aprendí mucho de Larrea, se lo pude decir. Bueno, me enseñó a escuchar Gardel, por ejemplo. Yo hacía unos micros que habíamos
escribía y no había teletipo en ese momento y robábamos de Radio Rivadavia los noticieros, el Rapidísimo. Lo grabábamos en cassette, me acuerdo en aquella época, y después lo desgrabábamos y se lo pasábamos a los conductores de las noticias del cable, de un noticiero de cable. Y a veces a las 10 era el más completo y después la radio quedaba prendida mientras yo seguía bajando las notas. Y él ponía Gardel todos los días a las 10:15 o a las 10:10, que no lo nombraba, decía, ahora el que te dije. Hacía una pausa, ahora el que te dije. O el bronce que sonríe. Y a mí que no me gustaba Gardel, era una de las peleas que tenía con mi viejo, a mí me gustaba un poco el tango, pero me gustaba Goyeneche, Sosa, Gardel, y me fui enamorando de Gardel, simplemente por escucharlo, escucharlo y escucharlo y escucharlo, y bueno, y aprendí, yo venía más del palo del rock, pero de pronto se abren mundos, ¿no? Cuando uno tiene la cabeza abierta, otra cosa importante para que alguien hace periodismo, la curiosidad es clave, la curiosidad, la cabeza abierta, no ser prejuicioso. Aprender, escuchar. Así que bueno, nada, eso es... te podría nombrar muchísima gente, Aliberti, qué sé yo, cantidad de gente. No termino más, porque en realidad es como que uno se inserta en una especie de tradición. El propio Fernando Bravo, yo aprendí mucho de Fernando Bravo. Yo creo que aprendí a conducir, porque bueno, yo era columnista. La primera experiencia de conducción la tuve después cuando me hice cargo del programa que dejó La Nata en Del Plata. Después yo armé mi programa, se llama Mañana es tarde, y después fui a Vorterix, y me acuerdo una cosa buenísima. Fui a presentar un libro a Mar del Plata, y Fernando estaba haciendo un programa y en Continental, que iban a la costa, y me hizo una nota porque yo presentaba el libro Mar del Plata. Y después de la nota me dice algo hermoso: hablas como un conductor de radio. Me dijo, es la primera vez que te escucho hablar como un conductor de radio. Y en el fondo me parece que tenía razón, que me había empezado a ocupar de ese rol ya con otra dimensión, con otro criterio. Porque no es lo mismo hacer una columna que conducir, y yo fui columnista muchos años y lo soy en Telefe, así que no me preocupa nada, al contrario, me parece un rol lindo. Pero conducir es otra cosa, es estar muy atento a todo lo que pasa, distribuir la información, escuchar lo que está pasando. Yo me pongo el auricular y no me levanto de la silla en las 3 horas. A veces voy al baño en 3 horas, pero no me levanto, estoy escuchando todo el tiempo el programa. Es otra cosa, es como un viaje. Conducir un programa de radio es como ponerse el casco de piloto y arrancar. Y creo que en ese aspecto aprendí mucho de Bravo, mucho. Pero bueno, es uno de los maestros de la radio. Después podemos discutir los contenidos, de la Nata también, varias cosas de la Nata, de Jorge también, en radio. Así que bueno, vas tomando de todo, yo creo que eso es lo más interesante. Bueno, vos tenés una gran experiencia en varios medios, ¿no? Porque tenés en la gráfica, en la televisión, en la radio. ¿Pero qué tiene la radio que no tengan los otros medios? Bueno, un poco lo que te decía antes. A mí es el lugar que más me gusta. A ver, me interesa mucho la escritura, pero bueno, desde que hace, no sé cuánto llevo, 20 años casi que me dedico también a la escritura literaria, a la narrativa, es como que no extraño mucho el periodismo gráfico. ¿Por qué? Porque pongo toda la energía en escribir literatura en lo posible. Tengo algunos textos periodísticos, de hecho escribo en un blog una columna periodística, pero es como que toda la energía de la escritura la paso ahí. La tele me parece, y voy a decir algo que en general molesta un poco, es el lugar más alejado del periodismo, porque por el medio en sí tiene que volcar casi un 90% de su contenido al entretenimiento, ¿no? Entonces el otro poquito es periodismo deportivo, para deporte, y el otro poquito es análisis de la realidad o notas. Yo creo que quedan muy poquitos espacios donde se puede trabajar y desarrollar periodismo. Ahora, me refiero, cuando digo más alejado del periodismo, me refiero más alejado del periodismo político, al periodismo análisis, a eso me refiero. Quizás extremo el ejemplo, pero es un poco así. Y además creo que está muy atada, desde que apareció el Minuto a Minuto, está muy atada a lo que quieren los públicos, ¿no? Las audiencias. Si fuera por mí hay que sacar el Minuto a Minuto, eso es otra película que podemos hablar en alguna otra oportunidad, hay que sacar el Minuto a Minuto de los programas periodísticos, de los noticieros, ¿no? Después me parece que está bien que esté el Minuto a Minuto
en un programa de entretenimiento, entonces vos sabés si a la gente le interesa más un sketch o que la cocina la pones en el primer bloque o en el último bloque, es útil. Claro. Pero en un programa periodístico, el minuto a minuto te condiciona un contenido. O sea, que nunca va a medir una entrevista política mejor que un tipo despanzurrado en la calle, o un baile, o una, no sé. Entonces, a mí me parece que te empieza a gobernar el contenido noticioso, eso, ¿no? Pero bueno, es para la polémica sin duda. Pero volviendo a tu pregunta, creo que la radio tiene, primero, no tiene esa presión del rating, el rating que se mide de una manera muy extraña, nadie sabe bien cómo se mide, pero no está esa presión de que a cada rato sabes qué midió más, qué midió menos. Te podés permitir cosas que no te podés permitir en la tele, de pronto entrevistar a alguien media hora, simplemente porque te parece interesante. O podés leer un texto literario porque tenés ganas de leer un texto. Te permite hacer productos más personales, hacer una radio más parecida, una radio de autor, si querés. Podés romper esquemas, podés hacer un montón de cosas. Las cosas que pensás en general las podés hacer. En tele a veces es un poco más difícil. Tenés que tener una cantidad de condiciones que no están. Por eso creo que la radio tiene eso, esa frescura. Es el medio que mejor se adaptó a los cambios tecnológicos de los últimos 20 años, 30 años. Fíjate que tiene una relación amigable con Internet. Porque a pesar de que, fíjate, la tele, los diarios ni hablar, pero la tele lo sufre también porque aparecen las plataformas de streaming, empieza una competencia fuerte. La radio es como que se amoldó y al poder escucharse radio en el teléfono, que ese es el otro cambio muy radical, ya casi nadie anda con una radio. O casi nadie tiene radio en la casa. Yo tengo radio en la casa, pues soy un loco, pero viene gente a veces me dice, uy, una radio. Me dicen como sorprendido, mira, ¿qué es una radio? No lo pueden creer. La gente escucha por el teléfono o por la compu. Y eso tiene que ver con Internet. De pronto un programa hay aplicaciones que te dan un menú de radios de cualquier lado del mundo. Vos ponés, quiero escuchar Radio Bangkok, para usar un viejo título histórico de la radio argentina, o radio de Tailandia y lo escuchás. Eso es maravilloso. Y creo que se adaptó rápido a ese esquema. Internet es una especie de amiga de la radio. Claro. Así que bueno, son cantidad de ventajas. Y hablando de esto, ¿no? De los cambios tecnológicos y con Internet y la nueva forma también de escuchar este medio, ¿cómo ves el futuro de la radio? No sé, que me da la sensación de que quizás adquiera nuevas formas. De hecho lo está haciendo, hay podcasts, hay radios que solo salen por Internet. No sé cómo eso va a evolucionar, cómo se va a monetizar. Hay proyectos magníficos como el de Mario en Vorterix, que de pronto suma las pantallas a la radio, y está la discusión si esto es radio o no es radio, qué sé yo. Yo tuve algunas polémicas cuando estaba en Vorterix, porque había gente que decía, pero eso no es radio. No sé qué es, pero es una discusión que me parece a mí que no sé, está lloviendo. Agarro el paraguas, o no salgo, o me pongo el piloto, o me mojo. Pero llueve. Es decir, lo único que no podemos cambiar es que llueve. La tecnología está. Entonces, yo creo que va a ir evolucionando. Pero bueno, lo que está claro es que la esencia de la radio, de un tipo hablando en un micrófono, una mujer hablando en un micrófono, da la sensación de que va a perdurar por mucho tiempo, ese modo de comunicar. Y alguien con un receptor escuchando, no sé, yendo a trabajar, escuchando qué pasa en la ciudad, la temperatura, la humedad, o escuchando un disco, escuchando un texto. Me parece que eso goza de buena salud, independientemente de cómo sea el formato, ¿no? Así que no sé, digo la frase que se dice poco en el periodismo argentino, no sé cuál va a ser el futuro. Tengo expectativa de que, porque soy una persona vinculada a la radio, que se siga expandiendo, que se siga evolucionando, quizás hay que cambiar modelos. Yo creo que lo que planteó Mario con el tema pantallas es un dato que no se puede soslayar. Todos tenemos pantallas, entonces, ¿seguimos dando nada más que sonido o hay que agregarle pantalla? Y si le agregamos pantallas y cámaras, ¿es radio? ¿Qué sé yo? No sé cómo se va a llamar, pero en el fondo, para mí, mientras no pierda la esencia, que es esto de la comunicación, es accesorio que tenga imagen o no.
si tiene, bienvenido sea, no pasa nada. Bueno, a lo largo de todos estos años en la radio, seguramente viviste muchos momentos importantes de la actualidad. ¿Cuáles recordás como significativos? Qué sé yo, muchísimos. No sé, de la historia del país, casi todos los hechos fuertes. De hecho, era movilero en los saqueos del 89 y fue dantesco, tremendo en Rosario contar eso. Pero he estado en casi todo, Semana Santa, siempre estuve trabajando. Sé que a mí siempre me pone contento estar trabajando en los momentos, tanto en una elección, por ejemplo, o en, no sé, es algo maravilloso poder estar cubriendo, trabajando, contando. En general los periodistas, viste, que nos ponemos contentos. Y dicen, uy, tenés que trabajar el domingo de elecciones. Yo digo, no, menos mal que voy a trabajar el domingo. ¿En qué otro lugar me gustaría estar ahí? Estaría súper atento a lo que pasa en mi casa. Prefiero estar ahí, laburando de algo, contándolo. No sé, el 2001 fue también muy fuerte. No sé, cantidad de hechos, qué sé yo. Ya es demasiado tiempo, pero nada, los hechos importantes de la historia del país, Costec y Santillán, qué sé yo, no sé. Los cambios de gobierno son siempre impactantes. Además, cuando ya acumulás cierta edad, que vas pasando distintas etapas, no sé. Es difícil quedarse con uno o dos, o qué te conmovió más, o qué te conmovió menos. No sé. Tuve años que no estuve en radio todo esto, ¿no? Porque desde que estuve en Buenos Aires hasta que volví a la radio pasaron como 6, 7 años. Está bien que hacía algunas columnas para la radio de Rosario, pero digo, de estar todo el tiempo en un programa, que también puede pasar, yo no lo dramatizo, porque digo, en algún momento puede pasar. Ahora, me da la sensación de que puedo estar sin hacer televisión y no lo sufro tanto. Bueno, cuando me echaron de América estuve 2 años sin hacer televisión y no me genera tanta falta. De hecho, hace años que no hago un programa periodístico. Hago la columna ahí en Telefe, pero no hago, y me ofrecen hacer programas periodísticos. La radio no, la radio me costaría más dejar hacer radio. Te han premiado mucho también por tu labor en radio. ¿Qué sentís con eso? Sí, que eso me pone contento, ¿no? que te reconozcan. Tampoco me la creo demasiado, porque viste que no es que es un comité de expertos el que te premia. Pero bueno, nada, bienvenido, siempre es un aliciente. Nos enteramos hace poco cuando ganamos el último premio Martí Fierro de radio, que habíamos ganado 3 programas seguidos, 3 Martí Fierro seguidos. Me sorprendió mucho, como que no lo tenía mentalizado. No sé si hay muchos programas de radio que fueron premiados 3 años seguidos. Se ve que estamos haciendo un producto que es atractivo, no sé. Mirá que nos pasó encima que pasamos de la primera mañana a la tarde, a la segunda mañana. Yo ya con esta segunda mañana hice todos los horarios de la radio. Hice primera mañana, hice la tarde, el regreso, hice noche. Y siempre es un aprendizaje porque tenés que reformatear el producto, ¿no? Ahora estamos haciendo un magazine hace 2 o 3 años, que a mí me divierte mucho, por cierto, porque te permite meter muchas cosas, de pronto, no sé, Felipe Piña, Muscari, Mex Urtiz Berea, Lalo, qué sé yo. Y además el lujo de poder trabajar con algunos tipos que me caen muy bien y de los que aprendo, porque a mí me sigue pasando eso. Me encanta aprender mientras laburo. En ese aspecto el periodismo tiene algo maravilloso, que de pronto vas a hacer una nota y aprendés. Claro. Y te quedas con cosas. Y bueno, y si te pagan encima para hacer eso, es genial. Es como que vas armando tu formación profesional a la vista de todo el mundo y mientras va pasando el tiempo. Es curioso eso. Está bueno. Bueno, te hago la última pregunta. Estamos rumbo al centenario de la radiofonía argentina. Lo que tengas para decir con respecto a este hecho histórico. Nada, que me sigue gustando, mira, 100 años, la quiero como la primera vez. Simplemente eso, la radio es fantástica, es magnífica, es como el agua, no se puede parar, no se puede censurar, es imparable, es indetenible, tiene una pluralidad. Es el medio que garantiza más fuertemente la idea de comunicación democrática, porque hay pluralidad de voces, por más que haya radios más potentes que otras, en general eso suena como en ningún otro medio. Y me parece que está buenísimo eso, que haya muchas voces, mucha gente, muchas radios. Todavía hay que trabajar mucho, de hecho, me parece que en algún momento debería revisarse y debería haber una ley de radio, de tele, de medios electrónicos
para que se garantice justamente esto que estamos hablando, ¿no? Que también el tercer sector tenga representación, que haya una horizontalidad mayor. Pero con todo sigue siendo para mí el medio que garantiza todas estas cosas. Y es el más honesto, por lo menos a mí me pasa que yo escucho radio, volvemos, mira, termino como empezamos. Soy un oyente calificado, como digo yo, porque yo escucho con mucha atención. Es difícil que te metan la mula, ¿no? En radio. Vos te das cuenta, es más fácil en otros medios que te engañen. En radio se le ve la hilacha, ¿no? Se dirían las viejas, se ve la hilacha. Así que bueno, es un medio muy noble, muy noble. Creo que tiene esa posibilidad, ¿no? De seguir cumpliendo años y seguir evolucionando. Y además me parece que la mayoría de la gente que hace radio tiene en cuenta de dónde viene, tiene en cuenta la tradición. Eso también está buenísimo. No sé si es tan común. Todos decimos, che, no sé, Carrizo, Larrea, Fernando Peña, es decir, Lalo. Pero es raro que alguien quiera tirar a todo el mundo de atrás por la ventana. No, seguimos aprendiendo, ¿no? Hoy en la radio estuvo Lalo, que viene los jueves a poner música, y alguien le hizo acordar que el tema No bombardea en Buenos Aires de Charly García lo puso él antes que sonara en vivo porque le habían traído un cassette. Bueno, eso es maravilloso. Eso solo pasa en la radio. No, muchas gracias. Gracias.